Saludos a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una programación más de la exégesis de Judas. Estamos viendo el video número 7 y estamos continuando con la etapa número 3 en el análisis de esta carta. Estamos en el proceso de la lectura para obtener datos sobre otros asuntos. Y ahora vamos a mirar el versículo número 4. Versículo número 4 en la Biblia dice lo siguiente. Dice de esta manera, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en este versículo lo siguiente, la frase algunos hombres impíos. Esa frase nos está indicando lo siguiente, nos indica que dentro de la congregación, aunque la congregación es la congregación que Judas le envió la carta, esto es aplicable para casi cualquier congregación. Usted, si ya es nuevo cristiano, se incorporó a alguna congregación, o usted si ya es cristiano antiguo y está dentro de una congregación y se preocupa por mantener la fidelidad de la congregación, está al tanto de cuidar que nada pase, que nada ataque a la congregación, entonces tiene que estar alerta, tiene que estar al tanto. ¿Por qué? Porque esta frase indica lo siguiente. ¿Qué es lo que indica? Primero indica que dentro de las congregaciones, dentro de alguna congregación, puede existir, no digo que exista, puede existir la presencia del espíritu anticristiano, la presencia de personas que fingen nada más que son cristianos, o que están dentro del grupo, mantienen una conducta parecida a todo el grupo, aparentemente o de dientes para afuera, o exteriormente, presentan un cristianismo, pero es un cristianismo falso. En realidad están buscando y están observando cómo hacer una división, cómo provocar la destrucción, cómo ver qué cosa pueden sacar de esa congregación. ¿Existen en algunas congregaciones este tipo de personas? Sí, vamos a llamarles los parásitos espirituales. Personas que solamente están viendo, observando y mirar en qué momento pueden dar la tajada. No me refiero al aspecto económico, me refiero al aspecto de el poder de dominar, el poder de tener control sobre aquellos cristianos más débiles, sobre todo los más faltistas, sobre todo los que menos participan, los que menos contribuyen para la grandeza de la congregación local. Entonces, cuando personas tienen esa mentalidad dentro de la congregación, se nos dice, se nos preocupa, se nos orienta, se nos prepara para que estemos listos. Porque hay hombres impíos, hay personas impías, hay o existe o está la presencia de el espíritu anticristiano, personas que no les interesa la unidad de la iglesia, no les interesa la unidad de la congregación, la prosperidad de la congregación, no les interesa el bienestar de la congregación, todo en el aspecto espiritual, no estamos hablando del aspecto financiero o económico. Entonces, usted, si ya se convirtió en cristiano tiene poco tiempo, o si ya es un cristiano de largo tiempo, esté alerta, no le deje todo el trabajo a su predicador, a su ministro, a sus ancianos o a sus diáconos. Usted también tiene que estar observando cualquier persona que llegue, y sobre todo si ya son cristianos que vienen de otras congregaciones, saber cuál es la razón por la cual vienen de otras congregaciones, qué los impulsó a abandonar la otra congregación de donde vienen, qué razones hubo. Una sugerencia es, al menos al liderazgo de la congregación que recibe miembros nuevos que vienen ya de otras congregaciones, es manténgase en contacto telefónico, investigue, pregunte, no pregúntele directamente a las personas que van llegando,
ellos van a dar sus razones, pero falta escuchar las razones de la otra parte. Y llame a los líderes, a los guías de la otra congregación de donde proceden estas personas. Y entonces pregunte en intimidad con ellos, pregunte en comunión, en amor cristiano, que le dé información sobre los que acaban de llegar, porque los que acaban de llegar quieren poner su membresía, es la palabra que se utiliza, quieren poner su membresía en la congregación donde usted se encuentra. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? Porque una razón es muy cierta y muy segura. Si estas personas vienen huyendo de una congregación, es porque allá una de dos: o provocaron ellos una revolución, provocaron un problema en aquella congregación, o aquella congregación ya es demasiado problemática y ellos son cristianos nobles que están huyendo de una congregación problemática. Cualquiera que sea las dos razones, usted en la congregación donde está, cuando observa la llegada de personajes que no conoce, que son miembros de la iglesia, que se identifican así, investigue. No es que seamos discriminadores, es que necesitamos saber exactamente con quién nos reunimos, con quién nos juntamos, quiénes son las personas que nos rodean. Porque el enemigo siempre anda alrededor, rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en la iglesia puede existir este tipo de personas. No digo que existan en todas las congregaciones, pero la historia nos dice que ha sucedido en el pasado, según el libro de Judas, ha sucedido en el presente de Judas, ha sucedido en el futuro de Judas, que es nosotros, y seguirá sucediendo en el futuro más lejano, que es el que todavía no llega. Sucede. Ahora, otro asunto importante, otro asunto sobresaliente aquí es lo siguiente sobre estos hombres impíos. Hablamos de el espíritu de negación. Algo que va a identificar a estas personas es que poco a poco se ganan la confianza de unos cuantos de la congregación, unos cuantos de miembros del grupo. Y después de que se gana la confianza de unos cuantos del grupo, comienzan a negar la efectividad de la enseñanza que los encargados de la congregación están realizando. Entonces ellos llegan y así como Satanás dijo a Eva allá en el jardín del Edén, cuando le pregunta Satanás a Eva, debes de comer para que seas como Dios. Y entonces ella dijo, no, porque Dios me dijo que el día que comiera moriría. Y entonces Satanás contradice, dice, no, no es cierto, lo que pasa es que Dios tiene miedo porque el día que tú seas, el día que tú comas, serás como Dios. Lo mismo pasa entonces cuando estas personas que muestran el espíritu de negación comienzan a negar la efectividad del liderazgo de las personas que están en la congregación. Dicen ellos que los que guían no sirven, que no enseñan bien, que no hablan bien, que no tienen la personalidad adecuada para estar enfrente del grupo, que si yo tuviera la oportunidad, entonces yo sería un mejor líder. En fin, y comienzan a inyectar la idea de la duda en aquellas personas. Y posteriormente sucede lo siguiente, una de dos. Si el grupo que llegó llega a crecer bastante, entonces tenga por seguridad que la mayoría va a expulsar a la minoría. Si los que ingresan logran reunir un grupo suficiente de personas que niegan la autoridad del liderazgo ya existente, usted va a ser expulsado entonces del grupo, si usted está con el grupo de aquellos líderes antiguos. Pero si usted se prepara junto con otros cristianos para defender la fe y defender la integridad de esa congregación, entonces quienes deben de salir son los que ingresaron. Lamentablemente van a salir los que ingresaron, pero se llevarán consigo a otras personas de los que han convencido. Y entonces, curiosamente, allá en sabrá Dios qué lugar aparecerá, se ha formado una nueva congregación. ¿Cuál nueva congregación? Las nuevas congregaciones se forman cuando alguien evangeliza desde el principio, convierte desde el principio, forma una congregación desde el principio, y entonces sí puede decir, hemos formado una nueva congregación. Pero cuando una persona viaja de congregación en congregación en congregación, eso no es formar nuevas congregaciones. Eso es la subdivisión de una congregación, la división de una congregación para el inicio o la formación de otra congregación, pero con personas divididas
generalmente enojadas o molestas en los primeros meses o años con aquella congregación de donde salieron, y aunque después llegue ya la reconciliación y llegue ya el convenio de olvidar lo pasado y seguir adelante, quedará en la historia. Nadie podrá borrar jamás los sucesos acontecidos. En muchas ciudades de México sucede lo mismo. Crece una congregación y después llega el espíritu, precisamente, la presencia del espíritu anticristiano. Llega el espíritu de negación. Llegan personas con ideas diferentes. Y cualquier idea es útil para poder distraer la atención de los miembros ya convertidos por el esfuerzo de aquellos evangelistas, de aquellos predicadores o ancianos o diáconos que iniciaron la congregación número 1. Otro punto más. Esto se le llama naturalismo en la iglesia. No voy a ampliar bastante sobre la doctrina del naturalismo, pero es una doctrina donde se enfatiza que es más importante la idea y el plan del individuo, del hombre, de la persona, en lugar de la idea del plan divino, el plan de Dios, de formar una congregación, de enseñar el evangelio. Pierde importancia y se impone entonces la idea, el pensamiento, el razonamiento de aquellos que dicen es que así debe de ser y por lo tanto pues es natural que nos separemos porque así debe de ser. Estoy quizá exagerando, pero el naturalismo en la iglesia minimiza o disminuye el valor de la autoridad de Dios, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de la autoridad de los apóstoles plasmada en el Nuevo Testamento. Usted tiene que estar alerta, debe de estar alerta, porque en el análisis de Judas encontramos estas circunstancias. ¿Puede suceder en su congregación? Puede suceder. ¿Está sucediendo? No lo sé. Cada uno de nosotros tenemos que estar alertas acerca de esos hombres impíos que ingresan a las congregaciones. Así que es un asunto que aparece en Judas. Déjenme borrar esta lectura y vamos a ver qué más encontramos en el siguiente versículo. Vamos a ver el versículo número 5, a ver qué cosa encontramos en esta sección. Se lo voy a leer rápidamente en mi pantalla y dice el versículo 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ok, en el versículo 5 encontramos otra idea. Déjenme escribir las primeras palabras para que podamos extraer la idea y puedan ustedes verla aquí en el pizarrón. Dice el versículo 5, habiendo salvado, después destruyó. Verso 5, sintetizamos o escribimos solamente algunas frases. Habiendo salvado, después destruyó. Después destruyó. Muy bien. ¿Qué nos indica esa frase que aparece en el versículo 5? Nos indica lo siguiente. Nos indica la acción que Dios realiza contra las personas que en el pasado siguieron un proceso semejante, un proceso de desobediencia, un proceso de alteración del orden establecido, un proceso de negación, de negar la autoridad. En el caso muy particular, aquí en este versículo, haber negado la autoridad de Moisés, cuando es el líder nato que Dios, el líder natural que Dios ha escogido para sacar a la gente de Egipto, los va a trasladar por todo el desierto durante 40 años, pero en esos 40 años sucedieron bastantes cosas que no vamos a mencionar aquí, pero si usted lee Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, usted va a encontrar suficiente información de los acontecimientos pasados durante esos 40 años. ¿Y por qué fueron esos 40 años? Pero lo importante, aquí lo que se menciona, cuando se menciona esta frase, acción o más bien actitud de Dios por primera vez y actitud de Dios por segunda vez. ¿Por qué cambió Dios de opinión? ¿Por qué primero tomó la opinión de salvar a los judíos de la opresión
que estaban sufriendo en Egipto. Y cuando ya andaban en el desierto, Dios ya no cumplió su parte de salvarlos a todos. ¿Por qué después los destruyó? ¿Qué fue lo que sucedió para que hayan sido destruidos? Bueno, la historia del Pentateuco les puede a ustedes dar la información. Yo voy a dar quizá aquí unos cuantos rasgos, pero la idea que aquí se menciona es la siguiente. ¿Qué es lo que se menciona? Toda esta palabra indica lo siguiente. Dios puede cambiar de mentalidad. Y eso queremos que, al menos yo quiero, que usted no se le olvide. Usted no piense ni tampoco se apropie de la idea, por ejemplo, que los bautistas enseñan acerca de que una vez es salvo, salvo para siempre. No es verdad. Dios puede cambiar su mentalidad dependiendo de la actitud de la persona, dependiendo de la actitud del creyente. Esta frase entonces indica, voy a poner aquí la palabra, cambio de mentalidad, dependiendo no de Dios prácticamente, es nada más el resultado, cambio de mentalidad de Dios, de acuerdo o dependiendo de la conducta del creyente. Cuando el creyente se mantiene firme, fiel, entonces Dios también es fiel con aquellos que creen en Él. Pero si la persona deja de ser fiel, deja de ser una persona que cree en Dios y comienza a creer en el humanismo, en el naturalismo, ya no cree en Dios y cree que el valor de los humanos es más valioso, o el humano es más valioso, la opinión del humano es más valiosa que la opinión de Dios, esa persona está cayendo poco a poco de la gracia de Dios. Yo lamento profundamente algunas actitudes, algunas cuestiones, algunas cosas de la política de muchos países. Y la política que más aborrezco, que no es correcta, o que en mi opinión humilde pienso que no es correcta, es la cuestión de la situación de los matrimonios igualitarios. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Y sobre todo, la propaganda que se lanza para que la demás parte de la sociedad acepte como algo normal, algo correcto, cuando dos personas del mismo sexo deciden vivir juntos y deciden proclamarlo al mundo, que todo el mundo sepa. Es un terrible mal ejemplo para la sociedad naciente, para los bebés, para los niños que van creciendo y que van viendo como algo normal. Eso es el humanismo. Humanismo lo consideran como superior a la teología cristiana, y no es así. No es que Dios esté peleado con la humanidad, no es que Dios sea un ente, un ser que está muy lejos de nosotros. Dios está entre nosotros, con nosotros. Pero Dios no interviene directamente en la vida de los hombres. Dios deja que los seres humanos tomen sus propias decisiones. Y cuando en un lugar los seres humanos toman decisiones equivocadas, no podemos culpar a Dios. Es el propio humano que toma sus propias decisiones. Pero cuando las personas que están en la cúpula, en la directriz, cuando están en el grupo de los que dirigen, promueven o permiten o están de acuerdo, entonces son cómplices en estas aberraciones que están sucediendo. Si usted considera que soy una persona que no respeto las decisiones que las demás personas hacen con sus cuerpos, lo voy a aceptar. Soy una persona que no respeto las decisiones que cualquier persona hace con su cuerpo, sobre todo cuando confrontan las ideas morales de Dios. Eso no es moral, eso no es correcto. Pero cuando alguien lo proclama, por eso me da tristeza observar los cambios políticos en mi país, en México, pero mirar que todavía hay muchos rastros de lo antiguo. Están aceptando, están permitiendo, están dejando que coexistan junto con el resto de la sociedad el tipo de personas que hacen una violación de su propia naturaleza, cuando practican cosas que son incorrectas.
Voy a dar una clase posterior usando el libro de Romanos, sobre todo el primer capítulo, para que veamos por qué las personas actúan así. O si usted quiere leer ahorita nada más para tomar una breve información, Romanos capítulo 1, los versículos desde el 20 hasta el 26, 27, y lea usted ahí qué es lo que hace Dios con aquellas personas que lo niegan a Él. Dios les cierra el entendimiento para que ellos mismos hagan con sus cuerpos lo que quieran, porque prefieren seguir a la criatura antes que al Creador. Prefieren seguir las ideas de la creación en lugar de las ideas de Dios. Y eso los lleva a la perdición más que a la salvación. Si usted es humanista y usted no acepta las ideas de Dios, usted está mal, contra Dios, no contra mí. Yo lo respeto, usted haga lo que quiera, pero no es correcto. Sus ejemplos, si usted es una persona negativa, una persona que practica esto que estoy explicando, va a afectar negativamente a un buen grupo de la sociedad. Lo siento. Déjeme hablar un poquito más acerca de esta cuestión. ¿Qué cosa es esto del cambio de conducta de Dios? Bueno, dependiendo de la conducta de la persona, del creyente. O sea, el creyente, la persona es salvada. Pero si después de ser salvado practica cosas que son incorrectas, entonces esta persona puede sufrir la ira de Dios o va a sufrir la ira de Dios. Por eso, la conducta del creyente después de ser salvada puede ser cambiada después de ser salvados, pueden sufrir castigos que no habían sido planeados por Dios. Cuando decimos que no habían sido planeados es porque Dios no les dice inmediatamente los voy a castigar. Le dice, los voy a castigar, pero si ustedes hacen eso, pero si ustedes hacen lo que yo ordeno, entonces obtendrán bendiciones. Pero si ustedes hacen lo contrario, ustedes obtendrán maldiciones. Y Dios notifica, Dios avisa lo que puede pasar con las personas que se acercan a Él. Particularmente con el grupo que estamos hablando aquí con Judas. Judas está mencionando al grupo que salvó sacándolos de Egipto. Los sacó de Egipto, los trajo por la tierra prometida, por el desierto, para llevarlos a la tierra prometida. Pero aún durante su tiempo, su viaje en el desierto, Dios cambió su mentalidad. El plan era salvarlos a todos. Vamos a decir que eran más o menos 3 millones de personas, entre judíos, sus esposas, sus hijos y algunos prosélitos, que viniendo de Egipto se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Llegaron todos ellos. Llegó una cantidad similar, pero murieron. La mayoría de 20 años arriba, la mayoría murieron. Los únicos que se salvaron nada más fueron 2 personajes, Josué y Caleb. Después miraremos eso en la historia, porque incluso Moisés cometió un error grave y debido a ese error no se le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, esto es importante. Es un asunto importante. ¿Cuál? Que tomemos en cuenta que Dios puede cambiar su mentalidad dependiendo las actitudes o la conducta del creyente, de la persona, después de haber sido salvados. Entonces, si eso va a suceder, entonces, ¿quién va a sobrevivir? ¿Quién es el que va a estar bien delante de Dios? Y la respuesta es esta: solo el que tiene fe, solo el fiel. Voy a poner la palabra que tiene fe, porque es más entendible quizá para usted. Solo el que tiene fe en las palabras de Dios es el que será salvado, es el que va a sobrevivir. Solo el que tiene fe va a sobrevivir. Los demás, ¿qué va a pasar con ellos? Los que no tienen fe van a desaparecer, van a vivir fuera de la presencia de Dios. Porque la palabra infierno existe, ya lo mostré en mis videos acerca del plan de salvación. Así que únicamente sobrevive la persona que tiene fe, que cree en Dios, que cree en el más allá. Si usted no cree en Dios y usted considera que estas presentaciones teológicas son fuera de contexto, fuera de sentido, porque hoy la modernidad no admite la teología, esa es su idea y es muy respetable. Pero sí le aseguro una cosa: en el momento siguiente de su muerte, en el momento siguiente de mi muerte, usted y yo vamos a descubrir qué tan cierto es esto que estamos explicando. Yo llevo la ventaja, porque
debido a que tengo fe, trato de vivir una vida acorde con la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi vida, en los años que Dios me dé, trato de vivirlos de la mejor manera posible, sin sobresaltos. Estoy bien. Pero, ¿y si cuando llegue el final del mundo descubro que no existe Dios, que no existe el más allá? Bueno, de todos modos, la ventaja que yo tengo es que viví una vida pacífica, tranquila, calmada y moralmente adecuada. Pero usted lleva la de perder, porque si usted no cree en Dios y por lo tanto hace con su vida ahorita lo que quiere y no respeta las normas morales expresadas en la Biblia, usted pierde dos veces. Lleva una vida terrible mientras tiene vida y salud en su cuerpo y sufre, su organismo sufre, su ser sufre. Y dos, cuando venga el juicio final, llevará usted también una vida de perdición apartado del Señor. Por eso le digo que creer da doble ventaja. Si a lo último Dios no existe, no hay problema, pero viví una vida tranquila. Pero si nos damos cuenta que Dios sí existe, entonces aquellos que mantenemos una actitud positiva delante de Dios, aquellos que practicamos el cristianismo con errores y todo, pero que lo tratamos de ser cada día mejores personas, entonces el día que muramos obtendremos la recompensa de nuestra fe. No todos iremos a aquel lugar, incluso hasta el mejor expositor, incluso hasta el mejor predicador, incluso mi persona, que ahorita estoy hablando, si no me mantengo fiel, también yo puedo perder la bendición de estar con Dios después del juicio final. Así que, mi estimado amigo, trato de ser lo más explícito, lo más claro posible en mis exposiciones para que usted comprenda y entienda. El análisis del libro de Judas no tan solo es nada más leer los versículos, sino escarbar, profundizar, ir más abajo, más adelante, buscando todos los contextos. Si usted nota, no estoy utilizando ahorita los contextos geográficos, históricos muy pocos, gramaticales muy pocos, pero es un ejemplo en general de cómo usted puede también analizar, ver, estudiar textos bíblicos y poder sacar información de lo que Dios tiene para usted en las Sagradas Escrituras. Bendiciones y lo espero a usted en mi video número 8 para continuar hablando de este tema. Que la pase bien.